Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Este espacio que ha sido diseñado con el propósito de que juntos, amados hermanos, mediante el estudio de la palabra, la reflexión, la meditación de la misma, podamos, amados hermanos, ser reconfortados o confortados por el Señor, consolados, animados para seguir nuestra jornada. Sin lugar a dudas, amados hermanos, sin el ánimo de sonar fatalista, sino hablando la realidad de las cosas, en el mundo que vivimos las cosas están cada vez más difíciles, más complicadas. Siempre hay más situaciones ahí que desalientan al ser humano. Estamos, por ejemplo, en situación de una guerra que se está desenvolviendo en Europa, en el viejo continente, como se le llama, entre dos naciones, una grande y una más o menos mediana, si le podríamos estimar un tamaño en cuanto a la poderío militar y económico, si es el término que estamos queriendo utilizar, pero que, amados hermanos, a pesar de la distancia, que son miles de kilómetros, ha afectado al mundo entero, ¿verdad? Con los precios de los combustibles y de los derivados del petróleo, causando pues que algunas economías se vean golpeadas y las canastas básicas hayan incrementado de precio considerablemente. Y a pesar de que algunos medios o canales oficiales tratan de apaciguar esta situación, indicando que los precios no han subido exageradamente, amados hermanos, los que nos enfrentamos día a día con el hecho de la compra de alimentos para la preparación de los diferentes tiempos de alimentación, nos percatamos que efectivamente, amados hermanos, la situación económica está complicada. Hay muchas personas que no tienen trabajo, hay matrimonios que han terminado, amados hermanos, y situaciones donde vemos que hay violencia entre cónyuges, entre padres e hijos, y situaciones en todo el mundo, amados hermanos, que son de lamentar. Pero en medio de esa circunstancia difícil, amados hermanos, que nos ha tocado vivir, nuestro Señor sigue manifestando su amor, su gracia, su favor y su perdón. Y ese es el hecho fundamental que queremos destacar. No somos ignorantes de lo que ocurre, amados hermanos. Estamos conscientes de lo que está sucediendo. Pero por encima de todo eso, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor está con nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar en esta noche. Y uno de los consuelos, amados hermanos, uno de los fundamentos de la fe de todo creyente, es que el Señor prometió regresar. Y Él, aproximadamente 2000 años y fracción, Él pisó esta tierra. El Señor Dios Todopoderoso envía a su Hijo en cumplimiento de las promesas que había hecho para rescatar al hombre de su vana manera de vivir, del pecado, de ese pecado que nos alcanzó en el huerto del Edén, amados hermanos, el que Adán y Eva cedieron y por medio del cual fueron expulsados de la presencia de Dios. Pero antes de Dios retirarlos del jardín del Edén, del huerto del Edén, de ese lugar que se llama Edén, amados hermanos, Dios les da una promesa.
y da una promesa de salvación que cerca de 4000 años después se materializa en Jesús, en Yeshua, en el Mesías, en el Cristo, en el ungido, y Él muere para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Entonces, amados hermanos, tenemos una gran bendición de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. El Señor nos da una promesa de que viene por su iglesia. Entonces, amados hermanos, es en esa promesa en la que hemos estado meditando en estos días, porque es una promesa, es parte de lo que la iglesia tiene que predicar, pregonar, indicar, recordar a todos y cada uno de los miembros. Y se ha ido olvidando, amados hermanos, porque lamentablemente se cometió el error de ir fechando. Y al dar a conocer esas fechas, amados hermanos, y no cumplirse aquellas predicciones, aquellos pronósticos, aquellas eventualidades que se estaban anunciando, ha minado la fe de muchos creyentes. Hemos platicado, amados hermanos, a lo largo de este estudio, que el Señor nunca mandó a fechar a nadie. Vemos el ejemplo en los profetas del Antiguo Testamento, amados hermanos, esos mismos profetas cuyos testimonios están escritos en la Biblia y que nosotros podemos leer, que en ningún momento el Señor le mandó a poner una fecha determinada para el acontecimiento de la venida del Señor en su primera manifestación. Y pues ese mismo ejemplo deberíamos de seguir nosotros, los que estamos esperando su segunda manifestación, la cual pues ya hemos analizado, amados hermanos, y le invito a que lo vuelva a realizar usted, que haga su mejor esfuerzo y lea la Escritura, que se divide en dos facetas: el rapto de la iglesia, el arpazo, como se dice en griego, y la parusía o la manifestación pública hacia la humanidad. Hemos estado estudiando, amados hermanos, en los evangelios, en las cartas, en las parábolas que están en los evangelios, las enseñanzas que Jesús dejó relacionadas con su segunda venida. Y hemos leído, amados hermanos, estamos leyendo y estamos por terminar, esperamos que el día de hoy, el libro de Apocalipsis. Es un libro que tenemos que leer, amados hermanos, por conocimiento y porque verdaderamente ahí nos ayuda a ir comprendiendo el cumplimiento de toda la profecía bíblica. He insistido y vuelvo a hacerlo una vez más, amados hermanos, que el hecho de que la iglesia que va a ser tomada por el Señor para que esté con Él por la eternidad, no va a pasar los acontecimientos que se enumeran en el Apocalipsis. Sí, debemos de conocerlos, no podemos ser ignorantes en ese sentido, ni tampoco podemos pretender, amados hermanos, ignorar el contenido del mismo, derivado a que, como lo he mencionado en otras ocasiones, hay personas que no necesariamente son creyentes, que han estudiado este libro, que han tratado de comprender la profecía bíblica, que la han torcido, que la han manipulado y que han causado desinformación, desaliento en la cristiandad y en el mundo entero. Algunos han manipulado el Apocalipsis, amados hermanos, y hay personas que no son necesariamente creyentes que dominan el Apocalipsis mejor que muchos creyentes, lo cual no debería de ser el estándar. El estándar debería ser que el creyente, el cristiano, el discípulo, el que asiste a una congregación, estudie, lea, medite, reflexione y conozca la Biblia, la pueda profundizar, amados hermanos. Ese debería ser verdaderamente el sentir, el mover de todos los creyentes. Nosotros deberíamos de conocer la Escritura y pedirle definitivamente, amados hermanos, al Padre en nuestros momentos devocionales, en fomentar la comunión que tenemos con Él, que Él nos permita comprender y darle el verdadero sentido a la Escritura y vivirla. Porque la Escritura, más que saberla y que hablarla, debemos de vivirla, amados hermanos.
En el programa anterior estuvimos meditando hasta el versículo número 10 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, verso 10 del libro de Apocalipsis. Y estábamos contrastando, amados hermanos, lo que se le dijo al profeta Daniel versus lo que se le dijo al profeta Juan. Bueno, recordemos que en el Apocalipsis el Señor le da el título o la función de profeta a Juan, porque él tiene que regresar a profetizar en los días en que la tribulación y la gran tribulación se estén manifestando sobre la tierra. Entonces a Daniel en el capítulo 12 se le dice que no, que selle las palabras de la profecía, mientras que a Juan se le dice que no las selle, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estamos aquí siendo confrontados, mejor dicho, por el Señor, para que entendamos que este libro tiene que estar abierto, y al estar abierto quiere decir que es accesible. Y si es accesible, amados hermanos, tenemos que leerlo. Por amor al Señor, como lo he mencionado muchas veces, nosotros debemos de manifestar nuestro amor al Señor, siendo obedientes en la lectura, el estudio, en la meditación de la palabra. Entonces, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra, con la reflexión de la palabra, en el capítulo 22, verso número 11. Leemos primero y dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Voy a detenerme aquí un momento, amados hermanos, porque este versículo 11 que acabamos de leer ha sido un versículo que es considerado como polémico, en el sentido pues de que se menciona que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pero las primeras dos parejas, amados hermanos, o las primeras dos advertencias de este verso llaman mucho la atención por la forma en que se expresan, y a veces descontextualizando, amados hermanos, pues podemos caer en un terrible error. Yo voy a exponerle lo que a mi forma de ver entiendo y comprendo, y es lo siguiente. Nosotros hemos tenido 21 capítulos y 10 versos ya de exposición del mensaje. En ese sentido, amados hermanos, quiero retomar una parábola del capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Yo la voy a mencionar, no la voy a leer por cuestiones del tiempo y porque quiero enfatizarle lo siguiente, para poder contrastar y poder comprender esta parte. En el capítulo 16 del libro de Lucas se menciona una parábola, amados hermanos, o para mí, mejor voy a utilizar la siguiente parábola. El Señor hace una enseñanza profunda para todos nosotros los creyentes, los oyentes de aquel momento y nosotros los creyentes de ahora, que tenemos el privilegio de poder leer lo que en aquel momento el Señor habló. Y en esa enseñanza el Señor contrasta a un rico y a un muchacho que estaba sufriendo de enfermedad de nombre Lázaro. No es el Lázaro, el hermano de Marta y María, que se menciona en el Evangelio de Juan, sino un Lázaro, otro Lázaro, que dice que estaba enfermo, que tenía llagas, que se sentaba a la puerta de un rico. El rico festejaba constantemente, y pues Lázaro se sentaba en la puerta para ver si se alimentaba de las migajas, y parece que padecía de una enfermedad donde estaba llagado, y los perros le lamían las llagas. Y debido a que los perros, amados hermanos, por
designio de Dios, así como muchos animales salvajes, si usted me permite utilizar ese término, se lamen por medio de la glándula salival o la saliva que ellos generan, mejor dicho, tienen efectos curativos en su piel. Entonces estos perros, al lamer a Lázaro, de alguna manera le daban cierto alivio a las llagas. No lo sanaban del todo, pero sí le daban cierto alivio. Y la Escritura menciona que tanto el rico como el pobre llegó el tiempo en que murieron. La Escritura deja ver que al pobre, que es Lázaro, los ángeles fueron por él y lo llevaron al seno de Abraham, mientras que el rico fue llevado a un lugar de tormento. Cuando el rico se percató y elevó sus ojos al cielo, vio a Abraham, reconoce a Abraham. Obviamente el entendimiento se abre, amados hermanos. Estamos conscientes que mientras estemos en este espacio-tiempo llamado tierra, este espacio-tiempo en el que estamos viviendo ahora, nuestro entendimiento está limitado, amados hermanos. No alcanza a desarrollar todas las capacidades que se tienen, pero cuando ya cruzamos ese velo ya sea que seamos llamados por el Señor para estar en su presencia, o sea que nosotros nos fuimos en rebelión, pero tenemos que partir de este cuerpo y somos llevados al lugar que corresponde, derivado de las decisiones que tomamos, amados hermanos, el entendimiento se abre de una manera extraordinaria. Y este hombre rico, que había disfrutado de placeres aquí en la tierra sin pensar en la eternidad, sin pensar a Dios, sin tomar a Dios en cuenta en su existencia, sino que simple y sencillamente pensó en lo temporal, en lo pasajero, en hacer tesoros aquí en la tierra, mas no en el cielo, como nos manda el Señor Jesús. Cuando él reconoce al padre Abraham y reconoce que es Lázaro el que está siendo consolado en el seno de Abraham, habla con él. Le grita, porque obviamente hay una distancia considerable, eleva su clamor. Abraham lo escucha. Pero lo que llama la atención y por qué lo saco a colación es por lo siguiente. Porque en la conversación, este rico hace una petición al padre Abraham y le dice: por favor, envía un mensajero a mis hermanos, porque yo todavía tengo otros hermanos y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice que tiene a los que enseñan la ley de Moisés y a los profetas, pero este rico rebate y le dice: Señor, pero si enviaren a alguien de entre los muertos, seguramente creerán. Entonces este rico estaba consciente, amados hermanos, y ese es el punto con el cual yo lo quiero empatar aquí en la enseñanza de hoy, o lo estoy sacando a colación, porque usted dirá: bueno, ¿y por qué tiene que ver la parábola de Lucas 16 con lo que está leyendo Apocalipsis? Este es el punto, que el rico estaba consciente de que a él le habían estado predicando mediante la ley de Moisés y los profetas, que hoy nosotros la tenemos en la Biblia, amados hermanos. Nosotros tenemos todo el texto que Dios ha puesto a nuestro alcance y a nuestra disposición para que conozcamos lo que Dios desea, anhela de nosotros. En aquel momento el rico, lo que decía, nosotros tenemos la ley de Moisés, la Torá, los 5 libros, los profetas, los salmos, obviamente por todo lo que ellos conocen, o mejor dicho, lo que nosotros hemos denominado Antiguo Testamento, lo que es parte de la palabra de Dios. Y el rico está consciente de que a él estaban hablando de las realidades de Dios, de la verdad de Dios que él no quiso recibir, que él no quiso aceptar, que él no quiso de alguna manera doblegar su voluntad y decir: bueno, voy a escuchar qué es lo que se me está enviando a decir, ¿verdad? Sino que él simple y sencillamente se ocupó, se afanó de hacer tesoros en la tierra. Una vez más utilizó ese término. Él hizo su riqueza, él la disfrutaba para sí, no estaba haciéndole el bien a nadie, sino que él simple y sencillamente satisfacía sus necesidades, y viendo gente necesitada en la puerta de su casa, como no era Lázaro, en lugar de tenderle la mano y ayudarle, pues él simple y sencillamente
enviaba algunas obras, pero no brindaba la atención adecuada, que es lo que se espera que un creyente haga. Cuando usted sea prosperado, sea abundado, amados hermanos, lo que Dios espera que compartamos la bendición que Dios nos está dando. No solo la material, sino la espiritual. La riqueza espiritual, la que debemos de compartir. Si tenemos también material, hay que compartirla. Recordemos que el juicio a las naciones del capítulo 25 de Mateo, que lo estudiamos en su momento, amados hermanos, hay un grupo ahí que es puesto a la derecha y otro puesto a la izquierda, y a uno se le alaba por la generosidad que mostró, no a la persona, sino al Señor, porque el Señor deja claro por cuanto lo hiciste a ellos, a los que estaban presos, enfermos, y en alguna situación complicada, una crisis que atravesaron en su vida, y las personas extendieron sus manos y brindaron generosidad, Dios los recompensa, mientras que a nosotros, que viendo las mismas necesidades fueron indiferentes, se les recrimina y se les castiga por no haber ayudado. Entonces, amados hermanos, el punto es de que el rico fue enseñado, pero él menospreció la enseñanza. Él siguió en esta necesidad. Aquí es donde viene la aplicación. Él siguió siendo un injusto. Él siguió siendo un inmundo. Él no practicó la justicia y no se santificó, sino que él dijo, bueno, ya me hablaron, yo los rechacé, ya les dije que no quiero saber nada porque pues yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, como dicen algunos, ¿verdad? Hay muchos que tienen ese argumento. Mire, yo no bebo alcohol, no me drogo, no ando robándole a la gente, no le ando mintiendo a la gente, no tengo otra mujer, porque piensan que es dando esos argumentos ellos están demostrando que tienen un estándar aceptable por la cristiandad, pero la cristiandad, vamos a seguir a Cristo no se limita a 5 cosas. El seguir a Cristo es comprometerse con Él y hacer la obra tal y como Él la hizo, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, hacer lo que el Señor hizo, entregarse por completo a la obra de Dios. Eso es lo que es ser cristiano. Entonces, amados hermanos, este rico le dijo seguramente haber despreciado, como muchos lo hicimos en el pasado, con ignorancia, con pleno conocimiento. Despreciamos el mensaje de Dios, pues a eso se refiere aquí. Y le mencionaba antes de hacer esta comparación que a estas alturas ya llevamos 21 capítulos y 10 versos del libro de Apocalipsis. Y es como que el Señor estuviera diciéndonos, miren, yo ya les hice ver cuáles son las repercusiones o las consecuencias de las decisiones que ustedes están tomando. Si ustedes toman el buen camino, pues definitivamente no van a atravesar por todo esto. Pero si ustedes deciden continuar con esa actitud necia, con esa actitud que no es agradable, con esa actitud que no es correcta, que ustedes piensan que no va a tener ningún tipo de castigo, ninguna secuela, ninguna consecuencia, pues continúen viviendo tal y como ustedes consideran que es mejor, pero va a llegar el momento en que todo esto que yo estoy diciendo se va a cumplir y lo van a vivir y lo van a experimentar y no van a poder argumentar en ningún momento que no se les dijo, que no se les advirtió, que no sabían o que pues obviamente pensaron que lo que hacían era lo normal y lo cotidiano. Y eso no es valedero, amados hermanos. Dios desde el principio, desde que Adán fue creado, Dios puso muy en claro sus normas, puso muy en claro sus leyes, sus mandamientos y sus preceptos. O sea, Dios ha sido muy claro, amados hermanos, en dar a conocer su palabra, en dar a conocer cómo es que Él actúa, en cómo es que Él ejerce su soberanía, ¿verdad? No ejerce su soberanía, sino más bien dicho, le permite al hombre vivir. Él da sus parámetros, es decir, nos da
los límites donde nosotros nos podemos desenvolver, amados hermanos, y cuando nosotros nos excedemos de dicho límite, obviamente estamos transgrediendo la ley de Dios y obviamente todo eso tiene un castigo. El castigo obviamente se va a aplicar si no hay arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, el punto aquí es que el Señor está culminando el mensaje y está diciendo, bueno, yo ya expuse con lujo de detalles, Juan es testigo, por eso es que Juan en el capítulo número 22 y verso 8 es como que él estuviera afirmando como un notario. Yo no sé si usted alguna vez ha firmado documentos ante notario, pero estoy seguro que sí, y si no lo ha hecho en algún momento lo hará. Cuando se firma algún contrato de compra-venta, algún contrato de alquiler, documentos que requieren la intervención de un notario, de un abogado y notario para que haga constar que efectivamente la persona leyó el contenido de los documentos y se está comprometiendo a cumplir o realizar la parte que le corresponde de ese pacto. El notario deja ver y dice o escribe en términos legales: yo, el notario, doy fe de todo lo anteriormente expuesto y que los comparecientes firmaron ante mi presencia el documento, ¿verdad? El notario goza de lo que se llama fe pública, es decir, que si él firma, él está haciendo valer, se da por cierto lo que él ha descrito. Entonces, amados hermanos, Juan dice en el capítulo 22, verso 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y recordemos que Juan era considerado una de las columnas de la iglesia en sus inicios. Lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Verdad? Se menciona que Pedro, Jacobo y Juan eran consideradas las columnas de la iglesia. Y recordemos que a la altura de los escritos de Pablo, vamos hermanos, Jacobo, el que era hermano de carne y sangre de Juan, ya había muerto. Fue ejecutado en el capítulo número 8, si no me vayan a la memoria, del libro de los Hechos. Fue ejecutado por Herodes. Entonces el Jacobo que aparece ahí es Jacobo o Santiago, como ya lo hablamos en ese momento, es el hermano del Señor, y que era hermano por parte de mamá del Señor, y que escribe lo que nosotros hoy conocemos como la epístola de Santiago, que también está en el Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, Juan está dando fe de que todo lo que vio y oyó es real. Entonces, en esta parte que estoy tratando de explicarle, amados hermanos, es como que el Señor está diciendo, bueno, yo ya les expuse, ya mi testigo va, él lleva el documento con todas las visiones de lo que se va a ejecutar. Si usted se quiere arrepentir, digamos que esa sería la interpretación, si usted me permite usar estas palabras, es como que se nos dijera a cada uno, bueno, mi testigo ya lleva el documento que relata lo que va a acontecer si usted no se arrepiente. Si usted no se arrepiente, tenga por sabido que usted va a tener que atravesar por estas circunstancias y va a tener que tener como castigo el que obviamente no va a estar conmigo por la eternidad, sino que va a estar en el lago de fuego. Si usted se arrepiente, todas las cosas que se han enumerado anteriormente no las va a vivir, y va a tener también como recompensa el hecho de que va a estar conmigo por la eternidad. De esa manera, amados hermanos, es como debemos de interpretar esta parte. O sea, que el que considera que el camino de la justicia es incorrecto, es el correcto, mejor dicho, pues que siga ahí y que sufra las consecuencias. Al igual el que piensa que haciendo lo que hace, la inmoralidad, la mentira, el engaño, el robo, el secuestro, eso es su forma de vivir y que él no puede apartarse de ello, pues que siga en ese caminar. Pero la exhortación ya se hizo, y por eso es que nosotros, amados hermanos, estamos llamados a predicar. Si lo unimos con el capítulo 28, versos 19 y 20
del libro de Mateo o del Evangelio de Mateo, tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Nosotros estamos llamados a realizar esa actividad y darle a conocer a todo el mundo el hecho de que las actividades que se están realizando no son agradables a Dios. Lamentablemente, amados hermanos, la frialdad, yo tengo que verlo de esa manera, perdone, no es mi intención ofender a ninguno, pero la frialdad, la indiferencia en la que la iglesia ha caído, amados hermanos, ha permitido que otros cuerpos, que otras personas, que otros grupos avancen en anunciar cosas equivocadas, cosas erradas, o que logren sembrar el odio, resentimiento, la amargura, y que la incredulidad sea la que predomine en el mundo entero. Entonces mucha gente piensa que su forma de vivir está bien, porque algunos han pensado que el infierno y el cielo se viven aquí en la tierra, que no hay un origen anterior, ni que tampoco hay un destino final, sino que ellos piensan que todo aquí, lo bueno o lo malo que usted haga, la recompensa o el juicio lo recibe aquí en la tierra y se acabó. Y esa es la mentalidad que está predominando. Hay muchos otros que dudan de la existencia de Dios, ¿verdad? Ya han logrado enraizar ese conocimiento. Y tenemos esa pugna y esa lucha. Pero la iglesia ha tenido el privilegio desde hace muchos años, amados hermanos, de anunciar esas buenas nuevas. Y por eso es que la iglesia ha sido atacada mucho tiempo. Fue metida en la oscuridad, fue metida en la religiosidad, en costumbrismo, en el sincretismo, en la falsedad. Y ahora que estamos saliendo, amados hermanos, tenemos que luchar por anunciar las buenas nuevas. Y tenemos que darle a conocer a las personas la verdad. No se trata de confrontar, no se trata de alegar, no se trata de protestar al estilo del mundo, que salen grupos armados y más bien parece la intimidación que protesta, o que hacen burlas, insultos y menosprecios. No se trata de eso, sino se trata de anunciar la verdad de Dios. Pero principalmente, amados hermanos, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé la gracia, el favor, la unción, el favor, el poder, el respaldo, mejor dicho, divino, para que el poder de Dios sea el que nos acompañe y logremos anunciar las buenas nuevas a todas las personas y apartarnos de estos caminos, amados hermanos. Y fíjense que la exhortación es en dos vías. Aquel que está haciendo lo malo y que considera que esa es la manera correcta de vivir y no quiere aceptar la corrección, la enmienda, la exhortación, pues que lo siga haciendo. Pero el que es justo tiene que seguir practicando la justicia. Nosotros no podemos venir y decir, bueno, como yo soy cristiano, ya creo en Cristo, y pues he estado siguiendo la serie con el hermano, pues ya ahorita dejo de practicar la justicia porque el Señor no me va a permitir vivir lo del Apocalipsis, sino que yo voy a ser tomado. Está equivocado. Nosotros tenemos que tener una conducta de vida hasta el final de nuestra existencia. Esa conducta de vida cristiana que nos debe caracterizar, y por eso dice que el que es santo, santifíquese todavía. Porque ese es el llamado que tenemos que hacer. Y el Señor vuelve a insistir, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, amados hermanos, el que tiene injusticia, pues va a recibir una recompensa también. ¿Cuál es la recompensa? El castigo que corresponda. El que se santificó también va a recibir la recompensa que merece su santificación o la práctica de la justicia. Entonces, el Señor está haciendo muy claro en decir que Él se va a manifestar y que le va a dar a cada uno según sus obras. El que hizo obras malas, amados hermanos, no puede esperar un galardón de justicia de verdad, una premiación, sino que obviamente va a tener que ser reprendido, y en esta ocasión públicamente. El he aquí yo vengo pronto, ya lo explicábamos, hermanos. Recordemos que Dios maneja su tiempo, nosotros no lo podemos forzar, no lo podemos empujar. El tiempo, la forma de Dios es diferente al tiempo que nosotros, los seres humanos, manejamos. Son muy distintos, son diametralmente opuestos. Tenemos demasiado, amados hermanos, distancia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar, esperar. Y seguramente en su momento el Espíritu Santo,
que es el que está encargado de la iglesia, nos va a dar testimonio a nuestro espíritu de la cercanía de los eventos. Pero para ello nosotros ya tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, así es como tenemos que vivir todo el tiempo. Cuando vemos la escritura se nos compara como un ejército, ¿no? Somos el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios también tiene vigías, tiene puestos de vigilancia. Se nos compara con ovejas, pues las ovejas tienen pastores que cuidan y vigilan el rebaño. Cuando se nos habla de que somos un ejército, también el ejército tiene cuidadores, tiene veladores, tiene guardias que constantemente se relevan, pero tienen guardias para alertar al resto del ejército. Pues entonces, esto se lo menciono, amados hermanos, porque posiblemente a algunos nos toca esa tarea de velar y de anunciar a la iglesia, anunciar al rebaño del Señor, al ejército del Señor, al pueblo del Señor, que la cercanía del Señor ya está. Está a la vuelta, está por materializarse, está por cumplirse. Entonces, una vez más el Señor enfatiza: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, en pocas palabras lo que el Señor está diciendo: yo tengo el control de todas las cosas desde que comienzan hasta que terminan. Aquí no hay nada que se me esté escapando. Como algunos a veces hemos llegado a pensar, bueno, ¿será que el Señor ya no me está cuidando, ya no vio que me está pasando esto? Y Dios no ha perdido el control de nada, ¿no? Cuando estamos en enfermedad, Dios nos cuida. Cuando estamos en los días buenos, Dios nos cuida. Cuando estemos en los días difíciles, Dios nos cuida. Dios tiene el control de todo. Lo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos, es afirmar nuestra relación con Él. Eso es lo que debemos de hacer. Y bien, continuando acá con el verso número 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, amados hermanos, definitivamente el lavar los vestidos o las ropas es preparación, es santificación, es purificación, es buscar la comunión. Todos, de alguna manera, amados hermanos, nos ensuciamos de alguna forma, por factores externos, por factores internos, ¿verdad? Creo que todos en nuestra etapa de desarrollo como seres humanos lo hemos experimentado. Entonces, cuando tiene un bebé, le ponen lo que nosotros llamamos un baberito, ¿verdad? Una servilleta que impide que la ropa de la vestimenta se le ensucie, porque el bebé, pues, por su inquietud, tiende a derramar los alimentos o las bebidas, y obviamente eso ensucia su ropa, ¿verdad? Ya de adulto, de igual forma, amados hermanos, hay ocasiones o hay lugares donde a veces se atraviesa que la suciedad que está afuera lo contamina o mancha la ropa que usted está utilizando. Pues de igual forma, amados hermanos, nuestro caminar espiritual es lo mismo. En estos días, amados hermanos, en que la gente a veces irrespeta la convivencia social, vemos que, por ejemplo, hay personas que en los autobuses o en las calles o en las avenidas o en su centro de trabajo ponen música, lo que ellos llaman música, ¿no?, para agradar o entretener en la visita a las otras personas. Es música que a veces es ofensiva, música que insulta, música que menosprecia, con letras o ritmos que ofensivos. Entonces se lo menciono porque a veces es bien fácil contaminarse, ¿no? Escuchando cierta melodía, escuchando cierta música, escuchando ciertos ritmos o viendo en la televisión algunas cuestiones que realmente, amados hermanos, son ofensivas, ¿verdad? Que faltan a la moral, a los buenos principios, que ofenden a Dios, ¿verdad? Porque hay personas que abiertamente ofenden a Dios por la forma en que ellos se expresan, o por la forma en que ellos hablan, o por las cosas que ellos dicen, ¿verdad? Hemos visto, amados hermanos, por ejemplo, situaciones en las actuales en las que, por ejemplo, o lo mencionábamos al principio,
mencionó al principio, se lo mencionamos en este programa, que actividades como los famosos carnavales, amados hermanos, que no son más que ejercer prácticas de ritos paganos de otras culturas que a veces nosotros no analizamos, no vemos su profundidad, no vemos sus implicaciones espirituales y materiales, porque toda práctica espiritual en determinado momento, amados hermanos, tiene un impacto material o físico. Entonces vemos pues que hay situaciones donde hay perversión, y eso a veces se transmite como un evento así que llama la atención de toda la gente. Eso es contaminante. Entonces el llamado, amados hermanos, es que nosotros estemos lavando constantemente nuestras ropas en el agua del Espíritu, en el agua de la palabra, en la sangre del Cordero, que estemos cambiando nuestra forma de vivir, para que dice aquí, para que tengamos como recompensa o que tengamos derecho del árbol de la vida, tener acceso al árbol de la vida. Usted recuerda, si no, pues le invito a que lea el Génesis, que cuando el Señor pone al hombre en lo que se llama el huerto, jardín del Edén, o el Edén, ¿verdad? Sin ponerle otro calificativo, porque hay unos que dicen que es jardín, otros dicen que es huerto, y otros simple y sencillamente dicen que es Edén, ¿verdad? Entonces, el punto es que cuando el hombre fue puesto ahí, Dios había puesto en medio el árbol de la vida, y también había puesto a la par el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eran dos árboles, y Dios dio instrucciones respecto a uno de los dos árboles, que era el del conocimiento del bien y del mal, y que fue al final por el cual Adán y Eva fueron expulsados, porque el diablo logró tentarlos y hacerlos comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios había prohibido. Se nos deja ver entonces, a estudiar esto, de que si eran obedientes en cuanto a respetar la instrucción de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces iban a tener acceso al árbol de la vida. Nosotros sabemos que el árbol de la vida es una figura de Cristo, del Mesías, del ungido, del Salvador. Vamos a tener esa libertad, ese acceso a Él ya en su faceta divina, porque recordemos que ahora Él pues está glorificado allá con el Padre. Debemos tener la oportunidad de poder acceder a Él, pero para hacerlo tenemos que lavar nuestras ropas. Esa es la lucha que tenemos hoy, amados hermanos. La exhortación es esa precisamente. A que a pesar del sistema que nos está envolviendo, a pesar de que a veces el ataque del enemigo es abrumador, del enemigo, del mundo, o del enemigo usando al mundo, amados hermanos, es abrumador, porque usted hoy es bombardeado a través de la televisión, de la radio, del internet, de las redes sociales, a través de inteligencias artificiales o chatbots o bots, como le llaman, que en su teléfono de repente empiezan a capturar información y se la empiezan a mandar a usted por medio de mensajes o por medio de sugerencias, por medio de videos, etcétera, etcétera, que muchas veces tienen como propósito contaminar a las personas o distraer a las personas, desenfocar a las personas. Hoy en día, amados hermanos, tenemos que reconocer que al ver las calles y avenidas de nuestro país, muchas personas están esclavas del teléfono, están viendo el teléfono, atrapados por las redes sociales, atrapados por la música, atrapados por el contenido virtual que había en su teléfono, y se han olvidado de las demás personas, de las que están a su alrededor. Muchos matrimonios, muchas familias están sufriendo ahora un cisma grande, es decir, una división grande, porque tanto papá, mamá y los hijos que tienen acceso a un teléfono o tienen acceso a un dispositivo que les permite conectarse a internet y a todo el contenido que hay ahí, se sientan en una mesa, pero pareciera que cada quien está en su mundo. Pero en las calles es más notorio, y hay personas que hasta conduciendo, vamos hermanos, utilizan el teléfono, poniendo en peligro a los que lo rodean.
Incluso he visto en determinados momentos, yo he visto a motociclistas que precisamente por andar pendiente de las redes sociales se accidentan o que se detienen abruptamente porque quieren contestar un mensaje o porque quieren ver un contenido, amados hermanos, poniendo en riesgo a todas las personas alrededor, porque a veces se detienen abruptamente, no se estacionan en un lugar adecuado donde resguarden su vida, y eso causa accidentes y causa daños a todas las personas. Entonces, amados hermanos, vemos pues que ese tipo de contaminación existe y está apartando de la comunión con Dios o de la búsqueda de Dios personas. Y eso también con tristeza tenemos que decir que está en la iglesia, ha penetrado en la iglesia. Hay personas que en teoría apartan de su tiempo para ir a buscar de Dios, pero cuando están en el servicio, cuando están en el servicio de alabanza y de adoración, están más pendientes del teléfono que a adorar a Dios. No dejan por un lado el teléfono, no dejan por un lado ese dispositivo. Y como el dispositivo ha dado la posibilidad de que usted guarde, amados hermanos, o tenga a su disposición ahora Biblias para el estudio, de alguna manera usted en teoría entra a ver su Biblia, a conectarse con su Biblia para leer el mensaje, pero como está conectado al internet le están llegando mensajes o está al pendiente de alguna conversación o viendo algún meme o chiste o chisme, etcétera. Y las únicas personas que tal vez no lo hacen son aquellas o que no tienen teléfono, o que teniendo teléfono pues no tienen el recurso para ponerle saldo, entonces ellas sí no están al pendiente del teléfono, ¿verdad? Porque obviamente no les está llegando ningún contenido, pero la mayoría, amados hermanos, están en esta situación, y hemos llegado al punto de ver personas que prefieren invertir, si es que se puede utilizar esa palabra, que yo creo que no es invertir, pero gastar recursos en ponerle saldo al teléfono y que el teléfono tenga internet, a que coman. Prefieren que el teléfono no deje de tener internet, aunque eso represente no dar educación a sus hijos, que no coman o que estén pasando por alguna carencia. Ese tipo de situaciones, amados hermanos, son las que nosotros debemos de valorar. ¿Qué es más importante? Nuestra comunión con Dios, o el estar viendo, o el estar esclavo de distractores que nos pueden apartar de la eternidad con Dios. En el verso 15 dice: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, obviamente, amados hermanos, los perros no se refiere a los animalitos, ¿verdad? No se está hablando de estos animalitos que Dios ha creado, los canes, los perritos, ¿verdad? Seres de 4 patas, algunos peluditos, otros grandes, otros pequeños, que sirven de compañía, que tienen nobleza, que tienen más fidelidad a veces hacia el ser humano. No se refiere a ellos, no está hablando de las mascotas, está hablando de aquellos, amados hermanos, que practican la inmoralidad. Recordemos que la Biblia dice que no aceptarás, en el libro de Deuteronomio dice: no llevarás a la casa del Señor ofrenda obtenida por los perros, ¿verdad? Entonces era una forma, era una situación, una palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para designar a cierto grupo de personas que practicaban inmoralidad, ¿verdad? También se está hablando, cuando se utiliza el término perro, se habla de aquellos que practican la crueldad. Y el Señor, por ejemplo, en el Salmo 22 dice que perros y toros de Basán me han rodeado, dice. Hablando de personas impías, de personas malvadas, de personas que por medio de insultos, de gritos y de menosprecios, que eso se equipara a los ladridos que un perro hace. Usted sabe que un perro le ladra a las personas cuando no las conocen, pues es una forma digamos, de marcar su territorio, o de advertir que obviamente si se acercan nos van a morder, etcétera.
Pues a eso se está refiriendo. También aclara que los hechiceros, es decir, todos los que practican la hechicería, más hermanos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, pues obviamente van a estar fuera de la presencia del Señor. Ya lo hemos visto, y el destino de Dios va a ser el lago de fuego, ¿no? O sea, todos estos, la lucha es de que nosotros debemos de lavar nuestras vestiduras y procurar no caer en estas prácticas que se están mencionando aquí. Es una lucha que tenemos que realizar y que debemos de esforzarnos. El verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, amados hermanos, y obviamente la convergencia de los libros proféticos está aquí. Yo le vuelvo a repetir: Isaías 52, Ezequiel 44, 1 Corintios 6, Gálatas 5, Efesios, vienen a verse aquí. Porque todos esos acontecimientos que están mencionando de los perros, de los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, pues están en los libros proféticos. Y obviamente el Señor vuelve a afirmar que cuando Él está enviando a su ángel, pues obviamente ya hemos visto, amados hermanos, que pues sí, el Señor puede mandar seres angélicos para la administración de la iglesia. Pero en el sentido del Apocalipsis, cuando menciona ángel, está refiriéndose específicamente a un mensajero, ¿verdad? El mensajero en este caso es Juan. Juan recibió de parte del Señor todas las visiones y todo lo que en el libro de Apocalipsis se escribió, y se le ordenó a Juan que lo describiera, lo detallara y que él lo enviara a todas las iglesias. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, pero ya hemos visto que esas 7 iglesias lo que hacen al final es envolver en figura, en sombra, la situación actual de la iglesia, de ahora, de la que estamos hoy en el año 2023. Y cada una de las diferentes congregaciones, amados hermanos, seguramente está pasando alguna de las facetas que el Señor está haciendo ver en el libro de Apocalipsis. Es decir, que alguna está pasando por enfriamiento del amor, otra que está pasando por problemas de indiferencia, otra que está pasando por problemas de acomodamiento, otra porque está siendo influenciada de alguna manera por doctrinas cerradas, sin que estos estén buscando del Señor para discernir si aquello que se les está enseñando es adecuado. Es triste, es lamentable, amados hermanos, que la iglesia está de alguna manera siendo zarandeada y siendo manipulada, siendo estafada, siendo vapuleada, guiada por falsos ministros, por falsas doctrinas, por doctrinas cerradas, o como ministros que en algún momento, amados hermanos, estuvieron apegados a la sana doctrina, descuidaron tanto su comunión, descuidaron tanto su búsqueda de Dios, o se acomodaron tanto pensando que ya sabían todo, que ahora, amados hermanos, se han ido extraviando de la sana enseñanza, de la fiel doctrina, que algunos que ya niegan la Biblia, otros que ya no la utilizan, o algunos que pensaron que subieron de estatus y que dicen que ya no necesitan la Biblia para predicar o para enseñar, o que pierden el tiempo, amados hermanos, el tiempo que el Señor les otorga en el ministerio de poder estar en un púlpito o en una plataforma, en una iglesia, enseñar, y lo que pasan haciendo es contando historias, contando chistes, contando anécdotas y no hablando de la palabra, que piensan que porque mencionaron 1 o 2 versos bíblicos ya con eso pues ya le dieron un tinte cristiano, y de repente están mencionando 100 frases célebres de hombres del mundo,
o 100 frases célebres de fulano, de mengano, de perencejo. Y bueno, amados hermanos, pues sin lugar a dudas tenemos que agradecerle a Dios que en su bondad y en su fidelidad pues hay personas que han tenido un desarrollo de pensamiento y que en el determinado momento han podido expresar alguna frase célebre, que tiene enseñanza, que tiene profundidad. Pero, amados hermanos, el único que enseña la verdad es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Son las palabras de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo las que nos van a llevar al cielo, no es la frase de ninguna otra persona. Entonces, amados hermanos, Pablo había dejado pues, estipulado, enseñado que nosotros no debemos de caer en filosofías ni en huecas sutilezas, sino que nosotros debemos de ceñirnos o limitarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay mucha profundidad, amados hermanos. Yo a veces creo que no he logrado transmitirle a usted la profundidad y bendición que tiene la palabra de Dios, pero espero que el Espíritu Santo lo inquiete. En el verso 17 se nos vuelve a recordar, amados hermanos, lo que el anhelo que la iglesia debe tener, guiada por el Espíritu. El Espíritu Santo, amados hermanos, nosotros no debemos de olvidar que el Espíritu Santo está con nosotros, es el que intercede por nosotros, es el que nos guía, pero es el que está dando como el visto bueno de que la iglesia ya está preparada. Porque aquí el orden, amados hermanos, de cómo están escritas las cosas nos deja ver la prioridad que hay, y el Espíritu es el primero que con la esposa deben decir ven, es decir, el anhelo de que el Señor venga debe de estar motivado por el Espíritu, porque el Espíritu está viendo que nosotros ya estamos listos, y el anhelo de nosotros debe ser ven, Señor, ven, el que tiene sed, venga, ¿verdad? Ya hemos dicho que el agua es la palabra, el agua es la presencia, el agua es el manifestar del Espíritu Santo. Debemos de beber de ellos para que entonces también nuestra sed se sacie y podamos expresar ven, Señor. Entonces el libro de Apocalipsis termina diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, amados hermanos, este libro, al igual que toda la Biblia, es un texto delicado al cual nosotros ya no podemos pretender agregarle más cosas que las que Dios ya habló. No podemos agregar palabras o enseñanzas de hombre, sino que debemos de limitarnos a ver lo que Dios dejó escrito. Si alguno añadiere, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ese es el texto así. Y si alguno quitare de las palabras del libro, es decir, si alguno omitiere, si alguno dijere, bueno, mejor no voy a hablar de esto porque no lo entiendo, porque no lo puedo explicar, porque no me quiero enseñar, o voy a prohibirle a la gente que lea tal y tal cosa, pues también Dios le va a quitar parte del libro de la vida, va a quitar su parte del libro de la vida. Entonces, amados hermanos, corremos un riesgo cuando nosotros de alguna manera estamos prohibiéndole a las personas o quitándole a la gente la bendición de accesar a la bendición que Dios está dando a través de su palabra. Y nosotros nos la estamos quitando también, amados hermanos. Tenemos que tener esa integridad, esa honestidad de que si algo no lo entendemos, pedirle al Señor que nos ayude para estudiarlo, meditarlo y poderlo enseñar. Y si algo no lo comprendemos, pues pedirle a Dios que nos ayude, pero no quitar ni añadir. A no decir, bueno, aquí voy a agregar esto porque esto considero que esto le da más sentido. No, definitivamente, amados hermanos, la integridad del texto de la palabra del Señor lo debemos de respetar. Y si tenemos alguna limitación, pues ponernos delante de Dios para pedirle a Él que nos guíe y nos ayude, para que no nos pase o no, nosotros mismos no estemos ejecutando con nosotros un juicio que aquí está escrito. Del verso 20 dice: al que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente,
el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el que da testimonio de esto es el Señor, pues, es Jesús. Él termina este libro diciendo, ciertamente vengo en breve. Amén. Y entonces es como que Juan dijera, sí, ven Señor Jesús. Y luego termina Juan este libro que pues inicialmente era una carta, hermanos, es una carta. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos de pedirle al Señor su sabiduría, su guianza, su enseñanza, que nos dé a nosotros sabiduría, mejor guianza y enseñanza para entender adecuadamente este libro y enseñar. Yo le agradezco a todos y cada uno de ustedes el que me haya acompañado en la lectura de este libro, y que pues obviamente todos, amados hermanos, podamos ir profundizando de acuerdo al mover que el Espíritu ponga en cada uno de nosotros, las bendiciones que aquí hay, y que las pueda compartir. En el próximo programa pues vamos a ver si logramos platicar algunas conclusiones sobre el libro de Apocalipsis, y vamos a continuar con temas que siempre nos motiven a la búsqueda del Señor. Mientras tanto, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere y que pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.